¿Qué sientes cuando escuchas que tus hijos están próximos a retornar a clases? ¿Conoces todas las opciones que existen para educar a tus hijos de manera segura en casa? ¿Sabías que el homeschool es una opción válida para educar a tus hijos de manera segura en casa en esta nueva normalidad? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro taller Homeschooling, una alternativa en tiempos de pandemia. Mi nombre es Verónica Escuntar y soy madre de 2 niños, un niño de 9 años y una niña de 6. Soy fundadora de Edúcalos en Casa y junto con mi prima hemos creado este proyecto pensado especialmente en ti. Hola, mi nombre es Anabel Escuntar y soy mamá de 2 pequeños, uno de 6 años y uno de 1 año y medio. Y sí, como Verónica les mencionó hace un momento, juntas hemos desarrollado un proyecto pensado para todos ustedes. Hemos visto que muchas madres y padres de familia se les ha generado muchísima incertidumbre en este tiempo, sobre todo al saber que sus hijos están próximos a retornar a clases y que no tienen una opción segura para educarlos en casa. Pues bueno, les queremos comentar que el homeschool es una de estas opciones. Día a día vas a recibir un video en el cual te enseñaremos cómo se maneja el homeschooling, paso a paso. Durante estos días recibirás información que te ayudará a tomar una decisión oportuna y consciente. Nosotros estamos felices de poder contar contigo. También queremos contarte que nosotros vamos a lanzar próximamente nuestro proyecto STEAMLab y queremos que tú seas parte de ello. Bienvenido a nuestro taller. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Verónica Escuntar y soy madre de 2 niños, un niño de 9 años y una niña de 6. Soy madre homeschooler ya desde hace algún tiempo y quiero contarte cómo fue mi proceso para ser una madre homeschooler. Hoy te voy a contar un poco de mi historia. Cuando mi esposo y yo nos quedamos embarazados de nuestro primer hijo, decidimos aprender todo sobre cómo ser unos buenos padres, aprender a manejar berrinches, tener disciplina con amor. Todos estos temas de paternidad, a no ser unos padres reactivos, a sanar nuestras heridas y poder dar todo el amor que nuestro hijo necesitaba. Pero nos habíamos olvidado también de esta parte de aprender sobre la escolarización. Y cuando nuestro hijo llega a los 4 años, nos damos cuenta que nuestro sistema educativo en el país donde yo vivo necesitaba nuestro hijo empezar su educación formal. Realmente fue un poco asustante porque no queríamos que nuestro hijo entrara a tan temprana edad. Mi esposo consideraba que era muchísimo mejor entrar desde los 6 años, pero nuestro sistema educativo nos obligaba a que entre a partir de los 4 años, y era la única forma que nosotros conocíamos como educación, puesto que los dos habíamos sido escolarizados toda nuestra vida, pero también teníamos ciertas cosas que estábamos en contra del sistema escolar. Estábamos de acuerdo que nuestro hijo necesitaba estudiar y tener una educación de calidad, pero estábamos en contra de solo ser medidos por calificaciones y por ciertos estándares que te obligaban en las escuelas. Por eso considerábamos que no era importante las notas y fue uno de los acuerdos a los que llegamos los dos, sino era importante el conocimiento y que él tuviera la información necesaria para lo que él deseara hacer. Cuando pasa esta situación de que ya nuestro hijo tiene que entrar, empezamos a buscar todos los colegios más rankeados de nuestro país. También empezamos a ver cuáles eran los mejor puntuados, con mejor infraestructura, que tuvieran una muy buena cartera en su educación. En este aprendizaje y conocimiento nos dimos cuenta que había escuelas muy buenas, pero que tenían una carga horaria sumamente fuerte. Los niños tenían que entrar 7 de la mañana y salir 3, 4 de la tarde. También nos dimos cuenta que por el lugar donde vivíamos tendría que nuestro hijo madrugar 5 o 6 de la mañana, que era otra de las cosas que no queríamos. En tanto, encontramos una escuela muy bien rankeada, cercano a donde nosotros vivíamos, y además podía entrar nuestro hijo a las 7:30 de la mañana y salir 12:30. Era un horario muy bueno, mucho más flexible que el anterior. Por eso, tomamos la decisión de ingresarle a nuestro hijo en este sistema educativo. Pero, oh sorpresa, mientras mi hijo empezaba a ir emocionado a la escuela nueva, regresaba triste, frustrado. Eso no me empezó a gustar porque no quería el niño enojado y triste. Mi hijo era muy feliz como para que yo permitiera que él esté sufriendo en un lugar.
Con mi esposo empezamos a hablar y ver cómo iba. Decidimos probar y seguir hasta el siguiente año. Cuando mi hijo entró a primero de básica, nos dimos cuenta que estaban siguiendo un estándar al que ellos pedían. ¿Y qué quiere decir con eso? Es que lamentablemente estaba siendo evaluado de la misma forma y no por sus inteligencias, no por sus potenciales ni por lo que él era, sino por lo que necesitaban llenar y ser. Un día la profesora me dijo: puedo mostrarle cómo los niños hacen hermosos dibujos y su hijo no hace igual. Fue algo que me cuestionó muchísimo porque me di cuenta que no todos los niños hacen los mismos dibujos. De hecho, yo era profesora en la escuela dominical y tenía uno de mis alumnos que hacía hermosos dibujos y tenía esa habilidad, pero otro niño no. Y eso no significaba que eran buenos o malos, sino que su habilidad era artística, que una de sus inteligencias era artística. Y yo entendía y comprendía muchísimo sobre eso. Por ello yo le dije a la profesora que creía que estaba equivocada, porque mi hijo no es que le faltaba algo, sino que realmente su inteligencia iba por otro lado. Al ser ingeniera y no ser psicóloga, tomé un examen con una psicóloga con mi hijo para que pudiera certificar ante la escuela lo que yo estaba diciendo, puesto que mi palabra para ellos no valía. Por lo cual se hizo este examen y en este examen se pudo ver que mi hijo, su inteligencia fuerte era la inteligencia auditiva. Como comprendimos que la inteligencia de mi hijo era auditiva, pedimos que se le ayude de esta manera. En el país que yo vivo, el sistema curricular, el Ministerio de Educación, te dice que tú puedes y que la escuela tiene que ayudarle a tu hijo según sus inteligencias e impulsarle así la educación. Pero eso está escrito. En la realidad, las escuelas no hacen eso y tampoco pueden hacerlo. Y me di cuenta por qué. Porque tienen 28 niños por aula y es sumamente complicado poder aplicar 28 aprendizajes diferentes. Recordemos que cada niño es un mundo. Entonces, no podrían estandarizar todos los aprendizajes por niño, sino que tienen que hacerlo de forma estándar, para todos igual. Si aprendiste bien, si no, también. Comprendí que mi hijo aprendía mucho más conmigo que en la escuela. Yo reforzaba muchísimo los aprendizajes de mi hijo. Él estaba muy adelantado versus lo que en la escuela le estaban dando. Por ello, empecé a hablar y a decir que creía que podíamos cambiar y trabajar conjuntamente. Pero la escuela tenía su currículum y tenía que basarse en ello. Empiezo a crear una conexión muy fuerte con mi prima, Anabel, que ella manejaba una educación en casa, un homeschooler. Y me empieza a encantar y empiezo a ver que esto puede ayudar muchísimo a mi hijo para potenciar sus inteligencias. Por otro lado, yo ya tenía una niña y sabía que no quería que mi hija pasara por el mismo proceso engorroso que mi hijo estaba pasando. No quería que sufriera y que cada vez y cuando sintiera que la escuela era mala y que aprender era malo, porque si no la profesora gritaba, se enojaba y se frustraba cuando no llevaba las cosas como ella quería, no como mi hijo las entendía. Y no con eso quiero decir que estaba socapando una vagancia o que él no quiere hacer. No. Siempre he creído que todo tiene que ser cumplido. Pero también creo firmemente que hay cosas en las que vas a ser muchísimo mejor que otras. Y me di cuenta que a mi hijo lo estaban señalando y catalogando porque no hacía tal cual la profesora quería, no por sus habilidades. En medio de este proceso de que a mi hijo ya no le gustaba la escuela, empiezo, como les digo, a llevarme mucho mejor con mi prima, empezamos a crear conexiones muchísimo más fuertes. Ella me empieza a contar sobre el método homeschool y me empieza a contar cómo lo hace con su hijo. Y esto me empieza a llamar muchísimo la atención. Mis hijos se empiezan a llevar muy bien con sus hijos y empieza a crearse una conexión muy bonita. Esto hace que pase más tiempo escuchando cómo es el homeschool, investigando y averiguando. Ya que nos dimos cuenta que el homeschool no era algo que se sabía mucho en mi país, que más bien estaba escondido y que no mostraba mucho la información sobre el homeschool. Por ello me pongo a averiguar y, como todos, empecé con muchísimos miedos porque no sabía exactamente qué era el homeschool, no tenía idea de si esto iba a servir a mi hijo. Por eso el momento que yo empiezo a investigar más, empiezo a conocer, me empiezo a dar cuenta de que puede ser que este método ayudara a mi hijo. Tenía algo muy claro y era que mi hijo tenía que ser el mismo, aprender. Una cosa era ser educado y educado no en el sentido de que
aprenda las cosas, sino de que realmente respete a sus mayores. Pero otra cosa era no decir lo que él siente. Y creo que hay una confusión y una línea muy delgada ahí entre los profesores, porque creen que ser educado o ser respetuoso significa que obedezcan a ciega lo que ellos dicen. Y esto no está bien, porque los niños no pueden obedecerte a ciegas. De hecho, actualmente nosotros decimos que los niños pueden decirnos las cosas, deben decírnoslas. Pero ¿cómo les permitimos que nos digan si les estamos coartando y diciéndoles que debe hacer tal cual el profesor dice? Y por eso ves hoy por hoy muchísimos problemas que los niños tienen en otras áreas. Y yo me di cuenta que no quería eso para mis hijos, que realmente quería cuidarle desde todos los puntos, desde todas las áreas. Y vi que este método podía ser la ayuda que estaba buscando. Empiezo muchísimo más a indagar. Realmente tenía miedo porque empezaron a decirme y luego no va a poder estudiar aquí en el Ecuador, se va a quedar sin un título, no va a poder luego ejercer, le vas a cortar la sociabilización, vas a dañarle a tu hijo y muchísimas cosas que llenaban mi cabeza. Por ello, no sabía realmente qué hacer. Empiezo a investigar y me doy cuenta que el homeschool en realidad es una forma de educación, que significaba educar desde casa. Empiezo a investigar más a fondo los artículos que existían en ese entonces en mi país y decidí que sí, posiblemente cuando fuera a registrar el título o el pase de año de mi hijo, posiblemente me tocaría hacer un proceso un poco engorroso, pero estaba predispuesta a hacerlo. Total, he pasado muchos días hablando con las directoras, con las profesoras. No era algo nuevo. Y si tenía que ir un día, 2 días o 3 días a hacer un trámite adicional para que certificaran el título de mi hijo, pues estaba dispuesta a hacerlo. Y empiezo a ver que el homeschool simplemente era esto, educar a tu hijo desde su inteligencia, desde su esencia en casa. Empiezo a entender que no era nada del otro mundo. Y sí, digo nada del otro mundo porque significaba que haga lo mismo que yo ya hacía. Total, yo era mamá y siempre estaba ahí, siempre estaba ayudándole a mi hijo en sus tareas, siempre estaba llenando vacíos que no había completado en la escuela, completando tareas que posiblemente no terminó o muchas veces sí terminó ayudándole con reforzar aprendizajes. Entonces yo veía como que no está tan malo. Busqué y realmente no necesitaba en la información que decía que era homeschool que yo tengo un título de pedagoga. Y eso fue algo que me animó muchísimo. Sí, tenía certificaciones de educación, conocer cosas de educación, pero en realidad un título de 3er o 4er nivel de educadora no lo tenía. Por tanto, creo que todos los padres tenemos ese miedo de yo no me preparé para educar a mis hijos. Pero quiero contarte una cosa, nadie se preparó para ser papá y hoy eres papá. Entonces es lo mismo y fue lo que entendí. Y ahí te decía y encontré que decía, es educar en casa. Y educar en casa no significaba que mi hijo se iba a pasar de vago, sino que me decía y me sugería que tenía que ver currículum, entender que era un aprendizaje, entender qué necesidades tenía mi hijo, qué inteligencias tenía y cómo enseñarle. Y me empecé a dar cuenta que estas cosas de una u otra forma me conectaban con mi hijo, porque iba a poder darle el tiempo de entender quién era y cómo era. Entendí también que yo estaba trabajando, porque aunque yo me encargaba de estar en casa, también trabajaba, entonces tenía trabajos en ciertos horarios según mi profesión y según otras cosas que habíamos decidido con mi esposo, entonces tenía ese miedo y ahora que yo trabajo, ¿cómo voy a hacer con mi hijo? ¿Realmente voy a tener que estar como en la escuela desde las 7 de la mañana, que decidamos 8 de la mañana, hasta las 2 de la tarde y no voy a poder salir? Este miedo también lo tenía. Y empecé a investigar que existen diferentes maneras de llevar el homeschool, que no significa que tienes que estar sentado. Y entendí que el aprendizaje de los niños es diferente, que aprenden en todo tiempo, en todo lugar, y aprenden mucho de lo que nosotros también hacemos, que los niños son esa esponjita que absorben toda la información que tú les puedas dar y aprenden mucho más rápido cuando entienden, cuando realmente cierran ciclos, que es conocer
a través de la metodología que le vas a enseñar y luego de esta metodología enseñarle el por qué, el para qué y cerrar el ciclo con la aplicación. Entonces, si tú haces estas 4 cosas, en realidad el niño aprende y aprende de verdad y lo aplica para toda la vida. Pero si tú no cierras estos ciclos, entonces era lo que estaba pasando en la escuela. Realmente les daban la información en materia, la información intelectual, pero no le cerraban el ciclo, porque él regresaba a casa y no cerraba el ciclo con la aplicación. Y es importante que los niños manejen esta aplicación. Y por esto me empiezo a dar cuenta que realmente lo único que necesitaba era organizarme. Sí, organizarme para entender cómo llevar. Aprender que era homeschool, como les cuento, para mí homeschool es educar a nuestros hijos desde casa. Quisiera que entiendas de una forma simple, sin tanta palabrería, porque muchas veces muchas palabras nos confunden. Y yo me di cuenta que era educar en casa de forma asertiva, con la metodología que mis hijos necesitaban, sin necesidad de muchísimo material, y me di cuenta que podía ahorrar incluso en listas de útiles. Un año tuvimos que gastar casi $300, $400 en lista de útiles por libros, por todo, y cuando decido hacer homeschool me doy cuenta que esos costos bajaron bastantísimo. En realidad depende de qué material, porque incluso puedes utilizar cosas reusables, reutilizar y ayudas al planeta. O sea, ayudas al planeta, ayudas a tu economía, ayudas a todos de todas formas y a todos los lugares. Entonces, empiezo a ver que realmente puedo hacer que si necesitaba que mi hijo aprenda motricidad fina, solo tenía que ponerle la lenteja y mientras él sacaba las piedritas de la lenteja, estaba haciendo motricidad fina y de paso me estaba ayudando. O sea, cosas así de básicas. Y realmente no tenías que gastar más dinero de lo necesario. Entonces empiezo a ver que realmente los costos bajaban. Empiezo a entender que homeschool no era nada del otro mundo, nada de Marte, sino que realmente era solo entender y ubicarme. Empezar a ubicarme en horarios, en organización, en ver qué inteligencias mi hijo tenía. Yo ya tenía clara algunas de mis inteligencias de mi hijo. En el caso de mi hija tenía que saber qué inteligencias tenía. Me daba cuenta que los dos eran 2 mundos diferentes. Tenía que ver cómo iba a ser para que se junte el pequeño con la grande, en realidad ver cómo hacer para que los dos puedan aprender, porque mi hija estaba pequeña, realmente recién empezaba su escuela, su primero de básica, a leer, escribir, a todas las letras, de hecho a conocer el abecedario, entonces empezaba su mundo, su kinder en otros países. Y en el caso de mi hijo, en cambio, ya empezaba a sumar más, a restar, a multiplicar, a dividir, y yo veía que en realidad tenía que empezar esto. Y cuando te digo que tenía que ver si estaba rezagado o no, igual nos pasa cuando está en la escuela, porque muchas veces creemos que porque él está en la escuela y está aprendiendo, nos damos cuenta que llega un punto en matemáticas que él no sabe cuánto es 2 por 2 y está confundiéndose y esas pruebas traen malas notas, entonces la profesora no le da un avance a eso, no es que le dice, el niño está rezagado, entonces vamos a hacer esto. No, de hecho, manda las malas notas y como papás tenemos que coger clases extra de matemáticas o profesor aparte para ayudar a nuestros hijos. Entonces, es igual. La diferencia es que aquí no tienes presión de que va a tener una mala nota, no tienes presión de que ahora sí ya se perdió el año, no. Más bien vamos a empezar desde donde no sabes, desde donde tienes los vacíos académicos, empecemos de ahí. Y es mejor ayudarles porque cierras estos ciclos que te decía, donde él aplica, aprende, utiliza la metodología y dice, ya. Hay muchísimas cosas que no sé si te ha pasado, pero tú dices, ¿para qué me enseñaron esto de matemáticas? No tengo ni idea porque no entiendo, me mataba haciendo y ahora ni siquiera lo aplico. Y en realidad, si tú ves más allá, sí lo aplicas, pero en realidad no te lo enseñaron de la forma correcta y por eso sientes que no lo aplicas, por un lado. Y por otro lado, hay materias que se combinan y eso es lo que propone, por ejemplo, la metodología STEAM, materias que se combinan y puedes aprender haciendo muchísimas cosas, haciendo todas las materias. Entonces, esta parte es lo que yo entendí que podía ser homeschool haciendo esto, era este tipo de homeschool. Pero también no querías volver a una escuela, o sea, al principio, la primera semana traté de escolarizarle otra vez a mi hijo. Y ahí fue donde entendí que no tenía que escolarizarle, que la escuela no es la casa.
entonces ni la casa es la escuela y no tenía que hacer eso, o sea, en realidad yo quería que él aprenda, que ame aprender, que ame y busque ese deseo de aprender y no más bien que corra y huya como lo estaba haciendo en la escuela. Entonces lo primero que empecé a hacer es quitarle realmente poco a poco todas esas mentiras que habían llenado su cabeza de que él no puede, de que es inquieto, de que ya va a ver cómo se va a sacar malas notas, que fue algo que nos hicieron esta amenaza, que ya va a ver cómo más grande tiene más problemas. Entonces él decía, mamá, es que soy un niño problema, porque el problema es que no se dan cuenta a veces los adultos cuando dicen una palabra, esa connotación con la que los niños le toman. Entonces, cuando le dijeron a mi hijo que ya iba a ver cómo se saca malas notas, entonces iba a ver cómo tiene más problemas, él empezó a entender que él era un niño problema, que él era el problema. Entonces decía, yo no quiero ser el problema, mamá. Mamá, ¿cómo hago para no ser el problema? Mi hijo tiene una elocuencia en hablar, él habla desde que tiene 10 meses. Él desde los 10 meses realmente empezó a pronunciar palabras y como vivía con grandes, a partir del año se le entendía muy bien y él hablaba sumamente claro. Entonces él empezaba a entender y yo decía, o sea, ¿cómo voy a permitir que mi hijo siga teniendo estas cosas en su cabecita? Entonces fue ese proceso de sacarle, de limpiarle, de que él entienda de que es maravilloso, que es un niño brillante, que sí tiende a ser distraído en ciertas cosas, pero que está bien. De hecho, nosotros a veces somos distraídos. De hecho, los hemisferiales derechos tienden a ser más distraídos que los que son hemisferial izquierdo. No significa, ojo, que porque eres hemisferial derecho no puedes activar tu hemisferio izquierdo. Más bien significa que con diferentes actividades, y eso es el homeschool, darte cuenta que si eres hemisferial derecho puedes activar tu hemisferio izquierdo. Y si eres una persona hemisferial izquierda puedes activar tu hemisferial derecho. Porque la escuela está basada solo en la parte abstracta, en la parte racional y no en la abstracta. Entonces, solo se manejan en lo lógico, matemático, en lo lingüístico, en lo visual. Y esas son todas las cosas que aprenden, que está lengua, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales. Pero solo así. Entonces se olvidan de la parte del arte, la parte de intrapersonal, el manejo con las personas, manejo con las relaciones y todos esos son tipos de inteligencia que en realidad cuando tú empiezas a hacer homeschool, tu hijo empieza a trabajar con eso, sin querer empieza a trabajar con todas esas inteligencias y es lo que me pasó a mí, es lo que mi hijo empezó a hacer, trabajar con todas esas inteligencias, trabajar conjuntamente. ¿Y cómo lo hice? De esta forma que te digo, esto fue para mi homeschool. Primero cometí el error de traer a la escuela a la casa, me di cuenta que estaba mal. Empecé a rebobinar esto, luego me di cuenta que el homeschool no es algo que es rígido como en la escuela, de que tiene que levantarse a las 7 de la mañana y tiene que enseguida hacer un deber y luego la otra materia y luego la otra materia, no. En realidad el homeschool es algo flexible que te permite hacer en el horario que tú puedas, que tú quieras, con tus hijos que estén cómodos y que te permite aprender en todo el día. Es más, puedes manejar actividades como salidas a museos, así, que les permite aprender y aprenden muchísimo más y se divierten muchísimo. Pueden aprender a través de juegos, a través de un proyecto. Entonces, yo manejé un tipo de homeschool mezclado con un flexi school, que es como homeschool y unschool. Anabel les va a contar qué es homeschool en teoría y también les va a contar qué son estos tipos que les estoy nombrando, que es homeschool, on-school y flexi-school. Y creo que podemos hacer todos de un poco y unir qué es lo que yo he hecho. Y en realidad eso te da la paz y la tranquilidad que cada persona necesita, que cada familia necesita y que se ajusta a lo que tú eres. Qué gusto haber compartido contigo y ahora te dejo con Anabel para que converses con ella y puedas entender más sobre el homeschool. Me ha encantado estar aquí. Bendiciones. Quiero contarles un poco de mi historia. Yo inicié homeschool prácticamente desde que mi primer hijo nació, hace aproximadamente 6 años. Mi esposo, un niño que nunca se adaptó al sistema escolar, a pesar de que él era un muchacho muy, muy brillante, pero no, simplemente no pudo adaptarse. Investigó sobre lo que fue la educación en casa, a pesar de que él no fue educado de esa manera, le llamó muchísimo la atención. Cuando nos casamos, nació mi primer hijo. Entonces fue que me comentó al respecto de esta educación, yo no lo podía creer, ya que yo era una niña que se había adaptado perfectamente al sistema tradicional, que tuvo muchos logros académicos, que era muy educada, entre comillas, pues no lo podía creer. Entonces mi primer hijo pues empezó a crecer,
y tuve que estudiar, aprender sobre cómo podía ayudarlo, cómo podía hacer que todo su potencial empezara a desarrollarse. Y entre idas y venidas, empecé a estudiar sobre disciplina positiva, sobre métodos Montessori, Waldorf, Piaget, sobre Pickler, y fui tomando de cada uno de ellos lo que me gustaba para adaptarlo hacia mi hijo. Él seguía creciendo y yo seguía ayudándolo y acompañándolo en cada una de sus etapas. Cuando mi hijo cumple 4 años, decidimos junto con mi esposo hacer lo mismo que la mayoría de padres hacen a esta edad: buscar una escuela para que nuestro hijo fuera educado y aprendiera de mejor manera, ya que nosotros pues no éramos pedagogos ni maestros ni nada por el estilo, así que buscamos una escuela. Hicimos una lista de las mejores escuelas y de entre ellas escogimos 2. En una de ellas pues dio un examen y no salió aprobado. Eso nos llamó muchísimo la atención, ya que mi hijo es un niño muy inteligente y él tiene conocimientos más altos de los niños de su edad. Pedimos a la institución educativa que nos ayudaran con los resultados del examen y nos supieron mostrar que él había hecho muchísimas preguntas. Era obvio, era un niño que nunca había ido a una institución educativa y le llamaban la atención muchísimas cosas. Eran nuevas para él. Él ya había hecho muchas preguntas a la maestra y necesitaba que esas preguntas sean satisfechas. La maestra no supo cómo responderle, a pesar de que él había obedecido y hecho lo que ella le había pedido, pues simplemente no fue aceptado. Fue así como decidimos junto con mi esposo y nos dimos cuenta que mi hijo no estaba hecho para el sistema tradicional. Entonces buscamos una alternativa, una escuela Montessori. Esta escuela nos garantizaba una educación diferente en la que tal vez mi hijo podía adaptarse. Él ingresó y estuvo feliz un tiempo, pero después ya no lo sentía bien, ya no lo sentía igual. Estuvo hasta terminar el año escolar, pues decidimos que se cumpliera el ciclo y entonces decidimos retirarlo. Y junto con mi esposo, aunque ya lo sabíamos, pues retomamos algo que habíamos dejado en pausa: la educación en casa, ya que sin saberlo lo habíamos estado haciendo desde que mi hijo nació. Llega mi segundo hijo y empezamos un nuevo caminar juntos, adaptándonos con horarios, adaptándonos con conocimientos, con saberes y sobre todo preparándonos para poder guiarlo y acompañarlo de mejor manera, ya que, como les dije anteriormente, nosotros no somos maestros, pero sí somos padres y sabemos que al amar a nuestros hijos intensamente podemos ayudarlos para que ellos puedan desarrollarse de mejor manera y podemos guiarlos y acompañarlos en sus saberes, en sus aprendizajes, en sus errores, en sus aciertos, para que ellos aprendan a tomar buenas decisiones y sepan que ellos pueden, saben y deben hacer lo mejor posible para ellos mismos y para la sociedad. Vamos a hablar sobre qué es el homeschool. El homeschool no es nada más que la educación en el hogar. Las madres, desde la antigüedad, han sido las encargadas de la educación de los niños, de la transmisión de generación en generación de creencias y valores. Aunque los padres también han influido de una u otra manera, las madres han sido las encargadas principales. Es cuando empieza la edad industrial en que las madres se ven en la obligación de trabajar. Y para que los niños no queden solos, pues empiezan a crearse las escuelas que son conocidas hasta el día de hoy. Por lo tanto, el homeschool ha existido desde siempre para que los valores y creencias permanezcan a través de generación en generación, como les mencioné anteriormente. A través del homeschool, muchas familias hemos podido desarrollar los dones y talentos de nuestros hijos. Los tipos de homeschool. Si bien es cierto, no existe un esquema ni un modelo fijo, estructurado, para decir qué es y qué no es el homeschool, sabemos que a lo largo de los años el homeschool se ha dividido en varias formas y varios tipos, dependiendo, como les mencioné, de las necesidades de cada familia. El homeschool tradicional, podemos hablar de él, que es el homeschool con el que la mayoría de familias empiezan. Es decir, los que siguen una guía, un currículum o una estructura para que los niños puedan ser formados. El segundo es el Flexi School. El Flexi School es un poco más dinámico, en el que se puede seguir un currículum
en parte, pero también se puede adaptar a diferentes cosas o intereses propios de los niños. Y el tercero es el on-school, es decir, sin ningún tipo de currículum, sin ningún tipo de guía en el que se basa en los aprendizajes que el niño desea obtener. Existe algo también llamado lo que es el aprendizaje autodirigido, que es un tipo de on-school, en el que el niño es el guía, autodidacta y receptor propio de su conocimiento. El adulto únicamente es un acompañante del niño. Gracias por haber compartido hoy con nosotros. Hoy aprendiste qué es el homeschool y los tipos de homeschool. Escuchaste un poco de nuestras historias para que veas que nosotros también tuvimos miedos o estuvimos en un proceso igual que ustedes. Esto te va a ayudar para que tú puedas empezar en el caminar y entender qué es lo que están haciendo, qué es el proceso de homeschool. No te olvides de suscribirte en nuestra comunidad de Telegram y seguirnos en nuestro Instagram y Facebook. Debajo de este video van a estar nuestras redes sociales, así como nuestra comunidad. Espero que te unas. Gracias por haber compartido con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones.